Nos invitaron a colaborar en la Escuela La Intuición en el marco de la Bienal de Artes Mediales para que colaboráramos alimentando de contenido a este programa que ellos habitualmente hacen en el marco de esta Escuela La Intuición y del juego Mandrágora. Yo soy abogada de profesión y también me dedico a la estética. Y entonces ese cruce parecía interesante para poder proveer como de contenidos a este juego, sobre todo pensando en el momento político en el que nos encontramos, que como todos saben es el proceso constituyente. Yo soy Jonathan Valenzuela, soy abogado como Ivana y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo tuve la suerte de poder colaborar, diría yo, con Paulina Godoy, Enrique e Ivana, y de además poder convocar un grupo de estudiantes que son ayudantes de cátedra a trabajar en esta muestra, sobre todo en el diseño del juego, del Mandrágora Constituyente. Justamente en esta visión de la Bienal que tuvo tratamiento este asunto del umbral a propósito del gran libro de Juan Emar, nosotros a propósito del proceso constituyente quisimos acentuar no tanto, creo yo, la dinámica del cambio, sino más bien explorar en esta, yo diría un poco ambiciosamente, tesis, según la cual los desacuerdos son aquel ámbito en el que se expresa con mayor medida las transformaciones culturales a las que dan lugar un proceso constituyente, ¿no? Y yo creo que a partir de esa como hipótesis de trabajo con Jonathan y su grupo de ayudantes que contribuyeron en gran medida a dar vida a este juego, proveyéndole de mayor información que entonces pudiese manifestar esta idea de que el desacuerdo es el gran hito, ¿no?, de transformación. Parece ser la tesis central de la muestra, exponer en el fondo cómo desacordar, no compartir puntos de vista puede ser incluso más interesante para el proceso que esta clásica revisión de la gran conversación y los puntos en común con la que se suele visitar el proceso constituyente. Nos parecía que discutir sobre vestigios, datos o evidencias disponibles en la vía social nos iba a conducir a puntos de vista muy divergentes y el juego quiere expresar eso. De hecho es un juego que está diseñado en principio para 3 jugadores y en el que los jugadores parten al centro del tablero y se van alejando uno del otro paso tras paso, jugada tras jugada. El juego es un juego de cartas, como todos los Mandrágora. Tiene 3 mazos. Un mazo que contiene cartas que describen hechos, que son hechos de la historia reciente chilena que nos parecen significativos para lo que ha pasado, para discutir sobre constitución, discutir sobre acuerdos políticos, discutir sobre déficit sobre todo. Por supuesto, cada hecho se muestra con una pequeña relación, un pequeño relato y cada jugador le da en alguna medida un contenido, lo observa desde un punto de vista. Hay un mazo que tiene conceptos, ideas que buscan definir, organizar, establecer prioridades, que permiten explicar un poco la realidad. Son solo ideas que están en el segundo mazo y que son relevantes para poder explicar también los hechos en cada jugada. Y el último mazo tiene derechos, ¿no? Y los derechos me parece que ahí juegan un papel de proyectar el concepto y la lectura del hecho hacia la construcción de un acuerdo constituyente, a partir, por supuesto, de la constatación de que los jugadores suelen no estar de acuerdo sobre el punto de vista que se puede armar con estas 3 cartas. En el diseño del Mandrágora se sintetiza una idea que a mí me parece muy relevante, que es que la política no se trata justamente de llegar a acuerdos, ese no es, por así decir, el núcleo de la actividad política, sino más bien en conversar sobre asuntos que son polémicos, ¿no?, que generan cierto escándalo, que son relevantes para la vida de las personas, ¿no? Y entonces, como contaba un poco Jonathan, el juego se estructura tratando de que los jugadores al momento de practicar el juego se den cuenta, ¿no?, de esa idea, precisamente porque ellos van a construir relatos sobre ciertos hechos, lo que implica que los hechos no son estáticos, no hay una sola lectura de algo que ocurre y por lo tanto, ya en el marco del proceso constituyente, eso quiere decir que no hay, por así decirlo, ideas que son verdades. Es más bien una forma que tenemos los unos a los otros de relacionarnos
y de elaborar relatos sobre las cosas que nos ocurren. Y en esa medida creo que es muy relevante hacer estos cruces entre derecho, cine, cultura, arte, experimentación, elaboración conceptual, porque en algún sentido forman todos parte, y esta es una, digamos, opinión personal, de una cultura, ¿no? No es que la política se haga cargo de la cultura como si fuese un objeto con el que trabajar, sino más bien el modo en que nos vinculamos unos con otros, que le llamamos, ¿no? Política, da cuenta de prácticas culturales, ¿no? De modos en que tenemos de contarnos historia, explicarnos a nosotros mismos, proyectar un futuro, y por lo tanto para mí este juego es muy fundamental porque, a pesar de la sencillez, logra expresar muy bien esos cruces, ¿no? Tan movilizadores para entender el proceso constituyente como algo que tampoco se acaba, sino que es la posibilidad de pensar constantemente en la forma en que nos relacionamos en todos los ámbitos existentes que dan lugar, como digo, a una cultura. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que con el Mandrágora se acerca el proceso constituyente a esta idea de que cualquiera está llamado a ser parte activa de él. Y ese es como el valor pedagógico, yo creo, más relevante. Vivimos en tiempos donde los espacios cerrados son siempre difíciles, entonces nos parece súper interesante que salga el tablero y se pueda jugar en espacios públicos, en universidades, en servicios públicos, en el transporte público, si se puede, en la cárcel, en un hospital. Nos parece que hay mucho que rescatar en la lógica del juego. Y ojalá que muchos puedan participar y jugar en la instalación que tenemos hoy día en el Museo de Arte Contemporáneo.